Hola, ¿cómo andan? Bueno, después de una pequeña ausencia en este espacio, quería hablarles de la soledad de las mamás prematuras. Un poco es una sensación, no es que realmente estemos solas, sino que muchas veces la forma en la que empezamos a percibir un poco nuestra vida, lo que nos está pasando, no solo durante la etapa de internación, sino posteriormente, muchas veces por controles, por otros diagnósticos que aparecen, porque generalmente luego de una internación son más frecuentes las visitas a médicos que tal vez un bebé que haya nacido a término, aunque también hay casos en los cuales recurren muchas veces a médicos y también luego puedan recibir un diagnóstico. Pero en nuestro caso particularmente hay un montón de cosas que son difíciles de explicar. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades. La sensación, lo que nos pasa cuando estamos en neo. El otro día veía un reel de una mamá que comparte sus momentos mientras sus hijos están en internación. Tiene 2 bebés que nacieron prematuros. Y cómo un poco se juzga, ¿no?, este accionar de subir videos, compartir el día a día de esos peques y el de ella y su pareja también. Y digo, está bien, puede que yo habiéndolo transitado tenga una mirada respecto de eso, pero cada uno lo vive como quiere y nadie es dueño de decirle al otro qué debería hacer o qué no debería hacer, ¿no? Esto es algo que en sí ocurre en todos, básicamente, en el día a día, en la vida, hagas lo que hagas. El dicho este de, es como el dicho este, ¿no? Hagas lo que hagas, van a hablar de eso, o sea, hacerlo igual es literal, ¿no? En estas instancias, en esas situaciones donde uno vive cosas que no está acostumbrado, que nunca les pasó. Suele suceder que a veces la mirada ajena, ¿no?, sea un poco diferente a la que nosotros estamos sintiendo en ese momento y lejos de juzgar a los otros, porque obviamente nosotras tampoco por ahí nunca lo hemos vivido. Yo lo conté en varias oportunidades. En su momento yo tenía una amiga que había tenido a su nena en neo años antes de que nazca Blas, y después le pedí disculpas porque yo sentí que en ese momento no estaba entendiendo por lo que ella estaba pasando. Y cuando finalmente yo tuve a mi hijo en neo, logré dimensionar lo que significa. No quiere decir, digamos, no se juzga ni se cuestiona el transitar de una situación de nadie. O sea, cada uno lo vive como puede, básicamente. Pero sí es importante esto, ¿no? Como encontrar que yo puedo empatizar con alguien y por ahí, no porque yo haya estado con mi hijo internado y porque haya transitado un camino similar al de otra persona, tengo que empatizar 100% con esa persona o esa persona tiene que empatizar 100% conmigo. No tiene nada que ver. Por eso hablaba de una soledad como figurativa, ¿no? Como que muchas veces en realidad estamos acompañadas, pero esa sensación de que lo que a mí me está pasando no le pasa al otro. Y más allá de que al otro le haya pasado, yo lo estoy viviendo distinto. Es como, no lo digo como una competencia tampoco, pero muchas veces están estos pensamientos, estos sentimientos dentro nuestro, ¿no? De pensar que soy a la única que le está pasando, de que nadie me entiende. ¿Cuánto va a durar todo esto? ¿No? Son un montón de pensamientos y sentimientos que nos acompañan, que nos inundan y que muchas veces no sabemos cómo acompañarnos a nosotras mismas, ¿no? No cómo acompañar al otro, cómo acompañarnos a nosotros, que es algo que básicamente en la vida en general es de las cosas más difíciles, ¿no? Uno como que es más fácil darle una palabra de aliento a otro cuando el otro está pasando por una situación que apoyarnos a nosotros mismos a superar una situación o a vivirla de mejor manera. No sé si a ustedes esto también les pasó o cómo lo vivieron, si quieren compartirnos conmigo mensaje o mismo acá abajo, tanto en las 2 plataformas donde subo.
una de las cosas que siempre pensaba, ¿no? Es como que muchas en su momento también lo compartieron conmigo. Tengo la suerte de que muchas me escriben, aún hoy, cuando están internadas ustedes o cuando tienen a sus peques internados y hablamos de estos temas, y les agradezco porque a mí también me ayuda a hablarlo, ¿no? Y decir, bueno, es como que uno va haciendo, yo creo que hablar con las personas, de alguna forma también es como sacarlo de uno mismo, ¿no? Y a mí me pasaba, por lo menos cuando estaba en el momento del nacimiento y de la internación posterior, esta sensación de que por ahí uno estaba diciendo lo que vivía o contando, transmitiendo, y es muy difícil que del otro lado se entienda tal cual, ¿no? Siempre va a haber gente que dice, no, yo te entiendo, y en el fondo muchas veces sabemos que no es tan literal, o sea, que no realmente es una frase dicha como para acompañar, pero que realmente no es fácil entender lo que se siente. Muchas veces lo decimos, ni nosotras entendemos muy bien qué es lo que nos está pasando. Y sí creo que hay muchas amistades que cambian, no sé si tanto que desaparecen, ¿no? Pero en sí, en general, con la maternidad, nuestros vínculos van cambiando, formamos nuevos vínculos y también otros vínculos que por ahí no estaban tan afianzados o estaban con nosotros en una etapa diferente, no continúan, no se prolongan. Y no está bien ni mal, digamos, sino que es otra forma, ¿no? Por eso un poco esto que decía yo de la soledad que decía al principio, ¿no? Es como que tal vez no es que sea real, sino que también tiene que ver con un cambio que nos va a ocurrir o que nos está ocurriendo a nosotras, de empezar a ver la vida de otra manera. A mí hay muchas cosas de haber sido madre de uno y luego de dos, y con todo lo que vivió el segundo, que ya lo saben, que sinceramente me cambió la forma en la que me vinculo con la gente, en la que me involucro con la gente. Tal vez antes era una persona, perdón, pero tal vez antes era una persona bastante más social. Hoy es como que priorizo otras cosas o estoy más pendiente de otras cosas en relación a ellos, que tal vez no me permiten ser como era antes, que no está ni bien ni mal, como decía, pero bueno, simplemente cambia una, ¿no? O sea, vamos cambiando. Y también muchas veces tiene que ver la carga emocional con la que salimos luego de una internación y con la que continuamos luego de seguir visitando médicos, luego de, en nuestro caso, por ejemplo, particular, un diagnóstico. ¿Qué pasa cuando de repente quedamos internadas? Entonces, nuestro mundo se detiene, básicamente, y el resto sigue. O sea, el resto sigue trabajando, sigue con su vida, sigue cenando, se siguen divirtiendo, siguen saliendo, siguen teniendo sus actividades, y nosotras quedamos ahí. Y luego, cuando nuestros peques quedan en neo, nuestro mundo cambia hacia ellos, en la posibilidad que se puede. Muchas incluso no trabajamos durante ese periodo. Entonces, como que cambia terriblemente todo, o adaptamos nuestra forma de trabajar. En realidad, trabajar necesitamos seguir haciéndolo, pero bueno, de otra forma. Y cómo nos cambia a nosotras también, ¿no? Todo esto de que no es, a veces uno piensa, oh, pero qué egoísta. No sé si es el término indicado. La realidad es que la vida continúa dolorosamente. Para quien se encuentre, digamos, en esta posición de tener que frenar, de tener que reajustar su rutina, pero el resto sigue porque tiene que seguir, porque está bien que siga. Y ahí es como que también emocionalmente nosotras estamos como, ¿no? Como en este limbo de no saber bien hacia dónde apuntar, cómo continuar, cómo vamos a seguir, que es una de las cosas que también muchas veces hablamos, ¿no? La incertidumbre de pensar qué le pueda llegar a pasar a nuestro hijo y cómo vamos a seguir y qué hago después cuando le den el alta. O sea, como son un montón de cosas que nos abordan, que no teníamos ni en planes de que ocurriera, que incluso aquellas que son por ahí más estructuradas, hay gente que tiene como, es muy fiel a su agenda y que tiene como todo muy planificado, y de repente una cuestión como esta de una internación, urgencia con un hijo que no es lo que, o sea, uno piensa, nace, me voy a casa y continúo,
y sigo con mi ritmo, sigo con mis actividades, sigo trabajando en el mismo horario y no, de repente como que todo cambia repentinamente y muy de golpe. Siempre lo digo y me parece súper interesante, este espacio justamente nace en esta necesidad de generar red, para mí en su momento y extendida hacia ustedes. Hoy por ahí yo estoy en otra posición porque mi hijo creció, afortunadamente va evolucionando a su ritmo muy bien, pero sigo insistiendo en generar esta red, en generar sostén, en acompañarnos de la forma en la que se pueda. A veces obviamente uno entiende, y mismo me pasa a mí, a veces me escriben y no puedo responder inmediatamente porque por ahí estoy en una reunión del colegio, porque por ahí estoy trabajando, pero sí es importante estar. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué personas realmente son las que sostienen, las que están, las que acompañan? ¿Cómo cambian nuestros vínculos? ¿Qué es ayudar de verdad a una persona que está transitando una situación como la que nosotras vivimos? Yo me acuerdo que particularmente con una de ustedes hablábamos un montón de noche mientras nos despertábamos para dar la teta, o cuando en su momento hacíamos las extracciones. Y es una persona que la adoro. Hoy en día hablamos y compartimos la evolución de nuestros hijos. Nos encontramos en cada año para el encuentro de prematuros. Ella es una persona que yo no conocía, no tenía ni idea de su familia, de dónde vive, de nada. Y de repente apareció y simplemente nos acompañamos en maternidad. O sea, no... Esto es algo que también cambia uno, ¿no? Con los años. Yo soy una señora mayor ya. Pero uno va cambiando, ¿no? Como esta cuestión de, por ahí el vínculo nace desde otro lugar y está solo en un espacio. O sea, por ahí no hablamos de trabajo, sí hablamos en general, ¿no? De nuestras situaciones y demás, pero en líneas generales como nos enfocamos en hablar de nuestros hijos, de cómo acompañarlos, compartir lo que nos pasa en el día a día con nuestros hijos, que me parece que es otra forma también de generar vínculos, ¿no? Esto que yo decía hace un ratito, de que, bueno, van cambiando. Y siempre pienso en qué cosas hacen a la diferencia, ¿no? A veces uno como que espera que los otros hagan algo, o busca quién pueda ayudarnos con algo. Y está bueno por ahí detenerse a pensar que tal vez hay gente que está haciendo un montón y nosotros no nos estamos dando cuenta. O por ahí hay gente que tiene otra forma de acompañar, que tal vez es alejándose, digamos, para no intrometerse, para no decir una palabra de más, o porque no saben cómo acompañar y prefieren hacerse a un lado para no interferir. Nada, las dejo pensando con todo esto, que sé que las va a movilizar bastante. Espero que coincidan con lo que les estoy compartiendo. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí. Y obviamente que el espacio está abierto, pueden dejarme mensajes, incluso, siempre lo digo, pero si quisieran algún tema que se hable, que hablemos, también estoy abierta a escucharlo. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos próximamente.